Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Durante los años que he educado a mis hijas, he observado a muchas familias y he encontrado dos tipos de ellas. Unas familias se enfocaban en que sus hijos sean muy buenos académicamente, que pasen todos los exámenes del Estado y todos sus requisitos, haciendo pruebas regulares para saber si están aprendiendo. Ellos tienen un rígido currículo académico por temor a que el niño no esté aprendiendo lo suficiente para poder tener las mejores calificaciones en el examen. El enfoque de estas familias es llenar al niño de la mayor información para poder dar la respuesta correcta de los hechos que han aprendido. Muy parecido a cualquier otra escuela fuera de la casa. Estas familias simplemente trajeron la escuela a la casa. Pero también conocí otras familias que decidieron educar a sus hijos en casa y de ellas yo aprendí. Porque no es lo mismo llenar la mente de mi hijo de información que formar con carácter su corazón. No es lo mismo embotellar o llenarlo de información para pasar un examen que él ame el aprender. No es lo mismo solo estudiar para tener un título que él conozca que su vida tiene un propósito. La educación en casa es una vida de aprendizaje. Yo quiero darte una pequeña comparación entre la escuela y educar en casa. Y voy a nombrar diferentes áreas en que las dos están involucradas. Voy a comenzar a hacer esta comparación con el método de aprendizaje. En la escuela, el método de aprendizaje es limitado a uno solo. Este es formal y es orientado a una metodología de grupo, que es más adecuado para un aula de clase. En la educación en casa, no tienes límites de métodos y es orientada a una metodología individual. En las metas. En la escuela, la meta de la instrucción es el conocimiento mental, con enfoque en la respuesta correcta. Por la cantidad de los niños en una clase, lo aprendido se mide por el conocimiento de hechos. En la educación en casa, la meta es la instrucción del corazón, enfocado en el entendimiento de lo aprendido. Y esto es medido por el entendimiento de ideas más que de hechos. El currículo. En la escuela se usa un solo currículo, que tiene que ser usado por todos los niños, sin importar las necesidades individuales o intereses del niño. En la educación en casa, hay libertad para utilizar una variedad de currículos y recursos que sean adecuados para las necesidades o intereses individuales de tu niño. Creatividad. En la escuela, por la necesidad de un ambiente de aprendizaje más estructurado y énfasis en la respuesta correcta, los estudiantes simplemente se mantienen sentados y contestan preguntas. En la educación en casa, hay total libertad para cultivar la máxima creatividad en tu niño con muchísimos recursos. Los niños aprenden a explorar, a descubrir, a hacer preguntas y buscar por respuestas. Disciplina. En la escuela, por la cantidad de niños, la disciplina debe ser formal, estricta y autoritaria en muchos casos, donde el enfoque es corregir la conducta o acción del niño. En la educación en casa, es siempre hecha en amor dentro de los lazos de una relación de padres e hijos. El propósito de la disciplina es enfocado en el carácter que viene del corazón, más que meramente la conducta o acción del niño. Y por último, la evaluación. En la escuela, el progreso de los niños es evaluada a través de exámenes y calificaciones. Por la cantidad de niños, se hace imposible evaluar al niño en áreas como entendimiento, madurez y otras áreas individualmente. En la educación en casa, el progreso del niño es evaluado a través de un proceso personal que considera todas las áreas del aprendizaje. Su enfoque es en el entendimiento del niño, más que en el resultado de un examen o una calificación. Ahora, no quiero decir aquí que porque yo educo en casa a mis hijas, nunca voy a tomarles exámenes. No, yo estoy hablando de cuál debería ser el enfoque. En el programa número 2, donde contesto las preguntas más frecuentes que me han hecho, les comenté que en los estados que hemos vivido, uno de los requisitos era tomar un examen autorizado por el Estado.
Me acuerdo como si fuera hoy la primera vez que mi hija mayor tomó ese examen. Yo sentía que me lo estaban tomando a mí. Estaba tan nerviosa. Me acuerdo que ella salió y le pregunté, ¿cómo te fue, mi amor? Y ella me dijo, bien, mami, estaba fácil. Y se fue a jugar. Cuando me llegaron los resultados, no podía creer lo bien que le fue. No solo sacó excelentes notas, sino que en esos exámenes te dan una comparación de la calificación de tu niño con los niños de la escuela. Y me acuerdo que tuve que llamar a una amiga que tiene muchos más años que yo educando a sus hijos en ese estado y le pregunté que qué significaban todos esos números porque no los entendía. Y ella se rió y me dijo, tranquila, Katy. Ella tomó su calculadora y me dijo, lo que quiere decir es que tu hija está 2 años adelantada de los niños promedios de la escuela de su mismo grado. Yo no lo podía creer. Solamente le di gracias a Dios por su fidelidad. Y te comento esto por 2 cosas. Una es porque quizás uno de tus temores es que tu hijo no esté aprendiendo lo suficiente y no pase los exámenes, sean estos de tu estado o del grado del niño en tu país. Y número 2, porque quiero dejarte ver que es normal tener miedos y temores, pero que no puedes dejar que estos temores te quiten el propósito por el cual estás educando en casa, y tampoco te quite la paz y la fe de que si Dios te llamó, Él te respaldará. Hay un verso bíblico que Dios me dio un poco después de comenzar a educar en casa a mis hijas, y yo oro este verso casi todos los días. Es Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Amiga, confía que Dios sabe lo que tu hijo necesita aprender cada día. No solo académicamente, sino emocional, físico y espiritualmente. Porque Dios no ve a tu hijo solo con una mente para guardar información, sino integralmente, una persona hecha a su imagen y semejanza. Te aseguro que Él te dejará saber lo que tu hijo necesita conocer cada día y te dará la sabiduría, el entendimiento y la habilidad para enseñarlo. Esta madre que estás escuchando hoy es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Encontré un estudio muy interesante hecho por el Dr. Brian Ray, con algunos datos y estadísticas actuales de investigación sobre la educación en casa. Y miren lo que encontré en el área académica. Dice, los niños educados en el hogar generalmente obtienen un puntaje de 15 a 30 puntos porcentuales por encima de los estudiantes de las escuelas públicas en las pruebas estandarizadas de rendimiento académico. Otro dato interesante es que los estudiantes de educación en el hogar obtienen puntajes superiores al promedio de las pruebas de rendimiento independientemente del nivel de educación formal de sus padres o de los ingresos familiares de sus familias. ¿Y qué de esta otra? Los estudiantes educados en el hogar generalmente obtienen puntajes superiores al promedio en las pruebas SAT y ACT que las universidades consideran para las admisiones. Este estudio da datos y estadísticas también en temas sobre la sociabilidad, éxito en el mundo real de los adultos y muchos más. Dejaré un enlace en la página web de Educando en Casa donde te llevará a ver todo el estudio. Lamentablemente no lo encontré en español. Para terminar, quiero recomendarte que cuando termines este programa, tomes un papel y lápiz y escribas cada una de las áreas que te hablé hoy. Quizás tengas que volver a escucharlo y poner pausa en alguna de ellas. Y al lado de cada área, escribe 1 o 2 palabras o frases de lo que es educar en casa. Por ejemplo, en el método de aprendizaje, puedes escribir al lado variedad de métodos individualizada. En disciplina, puedes escribir carácter, corazón y así sucesivamente. No voy a seguir porque no quiero hacerte yo la tarea. Mi meta con este ejercicio y mi propósito al traer este tema no es criticar a la escuela, sino poder abrir tus ojos para que veas todas las ventajas y oportunidades que tienes al educar a tus hijos en casa y no conformarte con simplemente traer la escuela a tu casa por temor a un examen o calificación. En el próximo programa estaré hablando sobre los estilos de aprendizaje y después de este entonces veremos los métodos más comunes en la educación en casa. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida.
Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar nuestro canal de YouTube Educando en Casa Podcast y suscribirte. Debajo de cada programa en YouTube encontrarás un link o enlace a nuestra página web, donde también puedes suscribirte. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Seguro encontrarás tu favorita. Adiós.